me encanta esto mucho también del trabajo que haces y del trabajo del científico verdaderamente evolucionado, es que no es partidario, o sea, es parte de la historia. No es como que tomas de un lado. Yo sé que debe ser imposible no tener un artefacto favorito aquí. De seguro tienes uno. Claro. Claro, yo nunca no te voy a preguntar qué es. No, y no es uno, son varios. Sí, pero al final no es que tú ves la historia de la humanidad tergiversada por ese amor, por ese específico artefacto, ¿no? O sea, ver los dos lados, entender la historia, el cuento detrás de todo. Lo que me sorprende es cómo nosotros, el hombre, hemos sido capaces siempre de ir resolviendo la problemática de la supervivencia, o sea, darnos la posibilidad de vivir. Y eso es sorprendente. Y eso puedo observar en cada uno de los periodos de nosotros, el hombre. Desde el formativo, desde que éramos cazadores y recolectores, se da ese concepto y sigue arrastrándose y seguimos arrastrándolo ahora, ¿no? Siempre que no aparezcan los israelíes y los palestinos acá o los yanquis haciendo alguna barbaridad. Esa parte vas a borrar. No voy a borrar, voy a publicar. Esto no se borra, tengo que publicar. Muy bien. A ver, ¿y no me quieres decir uno de tus artefactos favoritos? ¿O te sientes mal como hablar mal? No tengo un artefacto favorito como mencionas tú, pero sí hay algunos que me llaman mucho la atención. A ver. Entre ellos hay, por ejemplo, un cráneo con deformación anular. Los de acá. Está en el que hemos hecho reconstrucción facial. Sí. Por sus características tan particulares del cráneo y su nivel de perfección que tiene en sus rasgos este hombre y que responde a las características del hombre andino. Entonces eso ahí me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque por el cráneo, por las características... o sea, no esperabas que sea así. Porque hay una especie de cifra áurica en su rostro, ¿no? O sea, hay un equilibrio perfecto en ese rostro y te vas a fijar. Sí, he visto varios. Pero aparte de eso, como ya hablamos, también toda la cerámica mojocoya me impresiona mucho. Yo sé, hablas de esa cerámica impresionante. La cerámica mojocoya significa mucho, porque el libro de la arqueología es la cerámica, porque no había la escritura. Entonces, a través de la cerámica podemos ver los niveles de desarrollo que se han dado en las formaciones sociales. Y los niveles de desarrollo en la cerámica, pues se expresan cómo han sido en los otros procesos, ¿no? Y el haber llegado a ese nivel de desarrollo científico en la cerámica, o el haber llegado a este nivel de las trepanaciones, neurocirugía, eso es una locura. A saber qué cosas nos hemos perdido que no han quedado registradas. Han debido haber astrónomos, han debido haber músicos, han debido haber filósofos, pero no ha quedado por el poetas y cocineros, en fin. Entonces, todo porque el hombre evoluciona así, ¿no? Desnuda. Lengua desnuda. Lengua desnuda. Lengua desnuda. Estoy extremadamente emocionada de que me aceptaste, ya que puedo tutearte. Me has aceptado esta entrevista, esta charla. Es un honor para mí estar en tu presencia. Una persona que ha trabajado tanto en la arqueología, ha viajado el mundo, representa a nuestro país en este increíble museo que es uno de mis favoritos. Estoy muy intrigada sobre la historia de tu vida y sobre tu trabajo. Pero primero quiero comenzar con algo que me dijiste que me impresionó. Hoy día, por casualidad, nos hemos conocido. Me dijiste, nosotros somos el pasado. ¿De dónde viene eso? Bueno, de los procesos de reflexión. Pues nosotros, el hombre, somos parte de la escala zoológica y devenimos en una especie. Y esa especie que somos nosotros ahora los representantes, pues todo lo que hicieron los previos importa y es muy importante. Y todo eso significa para lo que cómo enfrentas tu vida y cómo ejerces esa información previa y la desarrollas
es tu posibilidad de ser, es decir, es más o menos como decir que esa es la libertad, ejercerlo, devenimos y ejercemos las posibilidades con las que venimos y las damos nuestra propia versión de aquello. Estábamos hablando, bueno, yo he viajado mucho a Bolivia porque soy como medio, así una arqueóloga, una antarqueóloga frustrada y siempre me interesó mucho la historia y meterme, inmiscuirme, ir en aventuras, claro, nunca con el conocimiento que tú tienes. Te pregunté de Tiahuanaco porque hay varias teorías que dicen que Tiahuanaco es la civilización más antigua de Latinoamérica y me encantaría saber, bueno, tú me dijiste, ay, son como 25 versiones diferentes, ¿no? Y me encanta esa perspectiva tan real, tan genuina, especialmente de un científico, ¿no? Porque la ciencia para mí es muy como el arte, es mucha interpretación y también es mucha ciencia es exacta. La música, ¿qué es? Vibraciones, porque tú eres músico también. Son 440 vibraciones para una nota, por ejemplo, eso es exacto. Pero en realidad toda la interpretación de eso es otro mundo. Y me encantaría que me hables un poquito de Tiahuanaco en ese aspecto. Bueno, Tiahuanaco es sin duda uno de los grupos más importantes que hemos tenido en la zona de los Andes latinoamericanos, pero no es el único. Alternativamente se han ido dando otros procesos y quizás esos procesos devienen de las... pues los modos en que el hombre ha ido desarrollándose en los espacios americanos, que empiezan por Centroamérica, bueno, empiezan en Norteamérica, por el canal, por el estrecho de Bering, por ahí entramos todos. La teoría de la Polinesia ha sido completamente desechada, porque no es posible que hayamos podido atravesar el océano en esa dirección, el Pacífico. Entonces, la única posibilidad de ingreso a América ha sido por el estrecho de Bering, en que en varias temporadas, además sucesivas, miles de veces, se formó un puente que conectaba ambos continentes. Y desde ahí nosotros nos desplazamos por Norteamérica, Centroamérica y llegamos a Sudamérica en plazos muy largos de tiempo, muy amplios periodos de tiempo. Nos desplazamos acá a América especialmente por 3 vías. Una que es la que corre alrededor del Pacífico, la zona costera. ¿Por qué? Porque la zona costera proveía alimentación del mar. Entonces, y los primeros pobladores eran nómadas, cazadores, recolectores, depredadores. Sí. Es un grupo, y el otro grupo corre por el subandino de los Andes hacia el este, y el tercer grupo va por la Amazonía. Ya. Son las 3 fuentes por las que ingresa el hombre. Ya. Entre tanto, en todo ese proceso se han ido desarrollando diferentes formaciones sociales, muchas de ellas muy complejas, pero Tiahuanaco posiblemente sea la migración de población que empezó de la costa hacia el altiplano boliviano, que se pobló mucho después del altiplano boliviano. ¿Por qué fue el altiplano boliviano propicio para que se asiente un grupo social? Porque las condiciones de fertilidad y de producción agrícola que generaba daban como para, daban las posibilidades para el desarrollo de grupos sociales a través de la agricultura, y en algunos casos tan importantes como los de Tiahuanaco, ¿no? Claro. Pero alternativamente tenemos otros grupos como Huari, y hay otros grupos más en el norte de Sudamérica y también en Centroamérica, que son coetáneos a este periodo. Y del modo semejante es en la zona de los valles, que acá tenemos a los Mojocoya, que serían los más, la formación social compleja primigenia, digamos. Primigenia. En esta región de los valles, ¿no? Ya. Y con una influencia bastante grande. Sin embargo, el proceso es largo, porque acá en el departamento de Chuquisaca, por ejemplo, los testimonios que vienen de los cazadores y recolectores tienen algo así como 4.000 años de antigüedad, antes de Cristo. O sea que son casi 6.000 años de antigüedad. Pero eso es bastante reciente frente al 500.000 de años en los que ha aparecido nuestra especie en el África, ¿no? O sea, el proceso ha sido bien paulatino y largo. Luego del periodo
de los cazadores y recolectores, que son nómadas, transhumantes, depredadores, recolectores, cazadores. Estos grupos empiezan a asentarse, a unirse entre ellos y necesitan mayor cantidad de recursos, y entonces aparece el formativo más o menos hace 1500 años antes de Cristo, o sea, 2500 años después de que el hombre estuvo por estas regiones. 1500 años antes de Cristo empieza el formativo. El formativo son grupos que tienen que desarrollar algunas técnicas, entre ellas la agricultura, la ganadería y la cerámica. Entonces es un largo proceso que concluye o se modifica en algunas áreas, porque en otras áreas han seguido con los procesos anteriores en América. Pero en algunas áreas estos grupos del formativo empiezan a unirse porque confluyen en mismos espacios de producción, o sea, terrenos fértiles. Por ejemplo, los mojocoyas estuvieron asentados en las pampas de Redención Pampa. Redención Pampa tiene 50 kilómetros cuadrados con 17 vertientes, según los paleoclimatólogos. Yeah. Entonces era pues fértil para que se reúna la población en este espacio, diferentes grupos del formativo, pero vamos a decirlo con un poco de humor, pero de un grupo del formativo con otro grupo empieza a mirarse los chicos y las chicas y empieza a haber una relación, o bien se rompen a puñetes y el uno domina al otro, ¿no? Te entiendo. Entonces, como somos nosotros el hombre, ¿no? Ahorita estamos viviendo una cosa espantosa de ese mismo nivel, es nuestra naturaleza. Entonces, luego vienen los mojocoya, que pues son la formación social más compleja que tenemos en esta región. Sin embargo, hay que aclarar que los mojocoya tenían relación con Tiahuanaco. En excavaciones que se hicieron en Tiahuanaco se encontraron 2 vasijas mojocoya en una tumba de un tiahuanacota. Entonces, eso quiere decir que entre los mojocoya y los tiahuanaco existía una relación posiblemente de intercambio. No necesariamente de violencia, ¿no? Sino de intercambio. Tú tienes esto, yo tengo esto. Tú tienes choclos, yo tengo chuño, y cambiamos, ¿no? Aparentemente las cosas fueron por ese camino. Parece ser que éramos un poco más pacíficos. De lo que nos pintan. Que los israelíes y los palestinos ahora. Sí. ¿Qué estamos hablando desde Sí. que llegamos? Tú que has estudiado tanto la presencia humana, ¿no? en este planeta, ¿hemos mejorado como especie? Como tú decías hace un momento, la ciencia, el conocimiento, como el arte también, nunca concluye, ¿no? En la ciencia siempre estamos en avances de investigación, siempre luego de que hemos llegado a cierto nivel, y pasa lo mismo con la arqueología y la antropología, hay modificaciones que se van presentando con las diferentes fuentes que se generan, o se las rescata o se las interpreta, ¿no? Entonces, la vida es una secuencia de experiencias continuas y constantes que van siempre en proceso de desarrollo, a veces fértiles, ¿no? O a veces también espantosos, ¿no? Como lo que ahora, por ejemplo, nos preocupamos más de qué sé yo, de querer ir a la luna cuando todavía tenemos gente que está muriendo de hambre. Entonces, y para hacer este tipo de tareas está la ciencia detrás, ¿no? Donde sí se encuentran verdades absolutas son los dogmas, ¿no? Que es la religión, porque ahí está un señor que dice que no lo vemos nunca, pero que dice lo que es y claro, además nos dice qué hacer y todo lo demás. Pero esos son dogmas. En el caso de la ciencia, estamos siempre en proceso de desarrollo, siempre estamos avanzando y cada vez más. Te voy a contar una experiencia para hacerlo ameno. Por favor. En los años 80, 90, yo usaba 3 cámaras fotográficas Pentax. Ya. ¿Por qué Pentax? Porque tenían el chasis duro. Ya. Eran resistentes a los golpes, a la lluvia, en fin, andaba con las 3 cámaras colgadas acá. ¿Y para qué las 3 cámaras? Una de las cámaras era con papel blanco y negro para que
las publicaciones a color eran carísimas, entonces podíamos publicar en blanco y negro. Entonces tenían que ser buenas fotografías de blanco y negro. Ya. Otra cámara con papel color, el papel color para hacer los estudios en el gabinete o el taller para poder estudiar los objetos que se han visto. Y la tercera cámara con diapositivas. Claro, las yo me diapositivas acuerdo. para las conferencias. Claro, Porque las conferencias las damos con diapositivas. Claro, claro. Eso ha pasado, eso he vivido yo. He cargado 12 kilos con todos los objetivos y además de mi mochila, mis sleepings, la comida, Claro, la el carpa, agua, ir medicina. a la montaña así, y los fríos y toda la vaina esa, ¿no? La cosa esa, perdón. No, la vaina Sí. es hermoso, no, aquí todo vale. Qué hermoso, esa parte también quiero explorar después, la parte de explorador necesaria para ser científico, para hacer lo que haces, Pero ¿no? ahora, con un buen teléfono, con una buena cantidad de megapíxeles, tienes lo mismo y mejor, porque puedes sacar 100 fotos de lo mismo. Antes, sabes que cuando teníamos 36 películas en la cámara, teníamos que pensar la fotografía y podíamos sacar una o dos fotografías y no más, porque no era posible, ¿no? Y era caro, además, Y además sí, que era carísimo. caro, ¿no? Y eso no me ha pasado a mí, me ha pasado a todo el mundo, los que hemos trabajado en esta área, ¿no? Y entonces, mira tú cómo hemos ido dando saltos. Ahora, por ejemplo, un investigador arqueólogo, Dick Edgar Ibarra Grasso, que ha sido un investigador notable en el sur de América y especialmente en Bolivia, él encontraba un fragmento de cerámica con características distintas y preguntaba qué se llama este lugar. Es la cultura del lugar, ¿no? Wow. El Saus, eso, porque no tenía otro nivel de comunicación o de información. Claro. Ahora yo, por ejemplo, he llegado a utilizar fluorescencia por rayos X. Claro. Es un aparato que funciona con un isótopo nuclear para hacer análisis de la cerámica, Claro. para hacer los componentes específicos de la cerámica, minerales y otros elementos que pueda tener la pasta de la cerámica, ¿no? Claro. Entonces, mira cómo han ido cambiando las cosas. Y este museo tiene 80 años. Qué locura. Y en 80 años han pasado muchas cosas y muchas fases de esas tecnológicas, ¿no? Claro. Y la ciencia está siempre en proceso de desarrollo, siempre estamos cambiando, siempre estamos avanzando. Es la característica de la ciencia. Y yo sé que lo que estoy haciendo ahora también va a ser revisado después, por supuesto. Claro. Pero puede ser revisado, puede ser discutido, puede ser quizás refutado también. Y ese es el aporte que se puede dar ahora con Claro. los recursos que tenemos, ¿no? No hay una verdad absoluta, ¿no? Vamos evolucionando. En la ciencia no hay verdades absolutas. Me encanta Estamos saber en eso. proceso. Y a ver, el año 72, ¿qué pasó que fue tan importante ese año? A ver. Estás hablando de las pinturas rupestres de Pumamancha. Es una historia bien simpática, porque Primero quiero saber cómo encontraron esta cueva. Yo empecé a estudiar el ámbito arqueológico ya desde el colegio, porque era muy malo para educación física. Corría como una vaca, así que era pésimo. Mi madre fue a hablar con el rector y mi madre le dijo: mi hijo no puede hacer esto, que haga lo que él quiere hacer. Y me permitieron, en lugar de pasar educación física, ir a la biblioteca. Y en la biblioteca yo me empecé a dedicar a estudiar. Además de toda la literatura, información. Desde pequeño mi madre fue la gestora, en realidad, de todo lo que he acabado haciendo, porque ella fue la que me empujó y me impulsó para todo esto, sí. Y mi padre, que me compraba los libros y ella me los leía, ¿no? Desde pequeño, ¿no? Entonces, estuvimos en una finca allá por la región de Chataquila. Disculpe, ¿dónde es Chataquila? Chataquila está hacia el oeste de acá de la ciudad de Sucre, a unos 35 kilómetros, en las proximidades del río Ravelo. Es una provincia, un pueblo. Es un caserío. Sí. Ahora hay algunas poblaciones, pero entonces había unos caseríos y algunas fincas. Nosotros estábamos en una de ellas y mi madre, yo quería buscar, fui a ver las pinturas rupestres de Camacha y que estaban más abajo, y yo me metí a subir más arriba, 400 metros más allá,
y encontré pues las pinturas rupestres de Pumamacha. O sea, fue en una vacación. Claro. O sea, no fue como que... No, fue por mi curiosidad personal y con la ayuda y la compañía de un campesino que me fue a cuidar, que se llamaba Puma, Juan Puma se llamaba él. Entonces, encontramos las pinturas rupestres de Pumamachay. Se dice descubrir, no me gusta el concepto ese porque identifiqué el sitio, ¿no? Claro, Sí, claro. Eso de descubrir es... Como Cristóbal sí. Colón, que nos ha descubierto. Sí. No quiero pinchar, no quiero entrar ahí. Nos ha descubierto. Identifiqué el sitio y le puse el nombre del campesino que me acompañaba, que se llamaba Juan Puma. Puma Machay, y Machay tomando parte del nombre del otro sitio que se encuentra a 400 metros más abajo. Y de ahí viene el nombre de Puma Machay. Lo único triste es que he ido cuando publiqué ese libro, fui a buscarlo al señor Juan Puma y él había salido de viaje y no volvió más. Y nunca más he podido verlo y no sabe él que el sitio se llama Puma Machay en su homenaje. Sí, y eso es un poco triste, sí. Pero es Pumamachay y eso ha pasado hace 51 años, el año 72. Cuando tus papás estaban quizás mirando. Quizás mirando, no saliendo todavía. Tal vez, sí, todavía. Quiero preguntarte, Edmundo, cuando tú descubriste, cuando tú entraste a este lugar, ¿qué sentiste? ¿Cuántos años tenías? Voy a cumplir 70. Ya, en ese momento. En ese momento tenía 19 años. ¿Qué pasa? ¿Sabías que era algo grandioso que habías encontrado? Bueno, estaba yo metido porque Pumamachay está en un recoveco en la montaña muy profundo y curioso, por eso me metí, además por joven, porque ahora no lo haría, ¿no? Además que no puedo. Y me metí por los recovecos hasta que encontramos la cueva y me llamó la atención la cueva ahí perdida con una cascada y con una familia de búhos blancos viviendo al frente, además fascinante. Búhos blancos. Sí, y entramos adentro y no tenía yo linterna ni nada para ver y no había celulares con su linternita como ahora hay, ¿no? Entonces tuvimos que hacer una especie de antorcha para ver y encontramos en una de las paredes este conjunto de pinturas rupestres que corresponden al grupo Yura, que tiene 1500 años de antigüedad. O sea, aparecen ellos más o menos 500 años después de Cristo, ¿no? Y los Yura son además un grupo de la región intersalar, entre el salar de Coipasa y el salar de Uyuni. Son los Yura unos personajes muy importantes porque los Yura han sido los transportistas de la época, eran los camioneros. Andaban con sus manadas de llamas, de 500 llamas, llevando productos de un sitio al otro. Por ejemplo, un ejemplo hipotético, de la zona de los valles subían a Tiwanaku y de la zona de los valles subían Choclo y de la zona del altiplano traían Chuño, digamos, abajo, ¿no? Pero también pinturas, textiles y varias otras cosas más. Los Yura han sido un grupo bien importante, pero que no es originario de Chuquisaca. En cambio, los mojocoyas sí son originarios de lo que ahora es el departamento de Chuquisaca, ¿no? Bueno, y ahí quisiera hacer una pequeña digresión, paréntesis, claro que sí. El Museo Antropológico ha sido fundado el año 1940, al año cumplimos 44, al año cumplimos 80 años. Y han pasado notables investigadores por acá, Leo Puger, Leonardo Braniza, Felipe Costa Sarguedas, Díger Garibarra Grasso, Geraldine Birne Caballero, en fin, un grupo muy importante de investigadores que han trabajado también de acuerdo a su época. Por ejemplo, tenemos entre los archivos un documento en que don Díger Garibarra Grasso, que fue a Mojocoya a ver una cueva, justamente, y pide que le devuelvan el dinero que había gastado de alquiler de 2 burros. Sí, o sea, ni siquiera había carreteras. Estamos hablando de los años 40, principios de los 50. Y además que él había comprado 2 latas de corned beef, una lata enlatada, y que tenía que devolverle la universidad para
para reponer sus gastos. Así de sencillo era el asunto, ¿no? Claro, pues. En cambio ahora yo voy con dos 4x4, con equipo, con cámaras, con todo. Las condiciones se han modificado, pero también las condiciones de interpretación del objeto de estudio se han modificado y hemos perfeccionado en algunas áreas, ¿no? Los que los dejaron atrás. Pero los que los dejaron atrás es muy importante, ellos nos plantaron las semillas para poder continuar. Es por eso que un museo es muy importante de esta naturaleza, porque el Museo Antropológico de la Universidad de San Francisco Javier, que tiene 80 años, además que tiene un valor importante porque es obligación del Estado boliviano la preservación, conservación e investigación del patrimonio cultural boliviano. En el caso de Chuquisaca, es la Universidad de San Francisco Javier la que ha tomado la responsabilidad de ocuparse de esta área más del conocimiento, reemplazando a la función natural que tiene el Estado. Eso es muy importante señalar también. Qué importante, gracias. Y la verdad es que lo hemos hecho muy bien en todo ese tiempo, porque creo que en nuestro territorio, como te comentaba en algún momento viendo las piezas, hemos podido identificar desde el periodo en que éramos cazadores y recolectores, luego cuando fuimos del formativo, pequeños grupos que descubrieron la cerámica o desarrollaron la cerámica, y luego ya vienen las formaciones sociales complejas como la mojocoya y la yampara principalmente, ¿no? Una cosa que me impresionó hoy día también que estábamos, bueno, eres muy orgulloso de venir de nuestra gente, de nuestra ancestría aquí. Siempre mencionas, ¿no? Bueno, mencionas algo que me encantó, dijiste, o sea, nosotros teníamos 36 kilómetros, estabas mencionando de sembradíos, algo así, cuando en Roma tenían creo que 13 o 16. Estabas mencionando, estás comparando un poco los avances que teníamos como imperio, como tribu, a comparación de todo lo que has encontrado en otros lugares. Particularmente, ¿qué es lo que has encontrado que es...? Bueno, hemos identificado un solo sitio que corresponde al precerámico, que se encuentra en la cordillera de Mandinga, a 4.280 metros sobre el nivel del mar. Me acuerdo esas fechas y esos datos, pero no me acuerdo las fechas de cumpleaños de mis hijos, caramba. ¡Qué barbaridad! ¿No? ¡Qué barbaridad! Bueno, luego hemos identificado y hemos trabajado también en varios sitios que corresponden al formativo. Uno de los más importantes que hemos hecho ha sido en la serranía de Calle Calle con la Universidad de Londres. En 2 gestiones hemos hecho un trabajo muy grande. Y luego hemos trabajado con la Universidad de Bonn y también con investigadores de bolivianos en la región de Mojocoya durante varios años y hemos identificado sus características. Y bueno, yo he continuado con aquello y he llegado a la conclusión de que los Mojocoya ha sido un grupo de los valles del sur de Latinoamérica muy importantes porque hemos encontrado rasgos, la decoración de su cerámica en la zona norte de la Argentina y también en el norte de Chile. Entonces los mojocoya han sido una formación social muy importante dentro del departamento de Chuquisaca. Como te decía hace algún rato, los mojocoya llegaron a desarrollar una cerámica de 2 milímetros de espesor. Que es algo Eso es muy fantástico, avanzado. es el grosor de mis lentes. Eso es fantástico. Para llegar a ese nivel de desarrollo, llegar a hacer ese tipo de cerámica, lo que se requiere son conocimientos técnicos, tecnológicos y científicos. Pero ¿cómo podía haberse dado eso en un pueblo agrícola? Pues la formación social mojocoya tenía un sistema tan eficiente que lograron generar excedentes de producción. O sea, producían más de lo que podían consumir, lo que les permitía establecer sectores de su población que se dediquen a tareas específicas como la cerámica. De la cerámica tenemos muestra. No han quedado huellas de los filósofos, de los músicos, de los astrónomos, que seguramente han existido, y de otras áreas. Y en la agricultura también quedan algunas huellas de las tecnologías que han aplicado. El problema es que como en la agricultura, lamentablemente, como ha ocurrido en todas partes, los terrenos agrícolas son usados una y otra vez de modo repetitivo por varias centurias, miles de años en algunos casos. Y al rehusar los
campos de cultivo, se destruyen los sitios arqueológicos. Antes se trabajaba con la leucana, por ejemplo. La leucana se desterronaba la tierra y se plantaba. Pero después vino de Europa el pico y el arado. Eso modificó las condiciones del terreno. Y ahora se utilizan unas máquinas terribles para cultivar. Entonces se destruyen todos los sitios y así ha sido el procedimiento durante todo este tiempo. Además que los procesos de desarrollo del departamento de Chuquisaca y áreas de interacción, porque esto del departamento de Chuquisaca frente a los márgenes cronológicos de lo que estamos hablando, después de la República, ¿no? Hace poquito, ¿no? Estamos hablando de 200 años, ¿no? Y aquí estamos hablando de 4.000 años, claro, antes de Cristo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, los procesos de desarrollo han sido, pues, regionales, ¿no? Por eso hablo del departamento de Chuquisaca y áreas de interacción. Y vemos que los Mojocoya han abarcado, pues, todo este espacio como parte del norte de Santa Cruz, parte de Cochabamba, parte de Potosí. También tenemos vestigios en Tarija, Agua Salada en Argentina y Valdivia en Chile, ¿no? Ha sido un grupo de una formación social compleja, muy desarrollada. ¿Ellos han sido los que hacían operaciones en los cráneos? ¿O era otra? Sí, los Mojocoya han quedado esos testimonios. Pueden haber habido otros grupos que han hecho lo mismo, pero los Mojocoya tenían un patrón funerario muy particular, porque utilizaban abrigos, cuevas y cavernas, entonces, para depositar sus restos humanos, ¿no? Y para que bueno, en las cuevas, cavernas y abrigos que las cubrían luego, las tapiaban, digamos, se daban algunas condiciones especiales como escaso flujo de oxígeno, o sea, no hay intercambio, claro, temperatura estable y ausencia total de humedad. Entonces eso hizo que permanezcan ese tipo de testimonios, ¿no? Claro. Y entre ellos están los cráneos con trepanación. Sí. Los cráneos con trepanación, eso también es muy importante porque la trepanación es neurocirugía. Claro. Ahora mismo el nivel más elevado de medicina es la neurocirugía. Sí, ¿no? Por eso me sorprendió mucho. Y ni siquiera lo sabemos todo todavía. Cada vez tenemos sorpresas con el tema de la neurocirugía y el cerebro humano, que es un universo. Es un universo aparte. Cada cerebro es un universo, ¿no? Entonces, se hacía la medicina a un altísimo nivel, ¿no? Ahora, lo que también hemos encontrado en algunas cuevas en Mojocoya son reparación de huesos fracturados. ¡Qué locura! O sea, tenían técnicas de... ¿cómo se llama esto de reparar huesos? Claro. Bueno, podían reparar huesos que habían sido fracturados y llegaron también a hacerlo. Y seguramente tenían todo un sistema herbolario y natural de medicación, claro, porque el promedio de edad, según esta momia, por ejemplo, sí, que ha muerto de ancianidad por los estudios que hemos hecho con uno de los equipos interdisciplinarios que hemos organizado, ella ha llegado a tener 54 años de edad. Es una señora que ha sido mamá muchas veces, o sea que la pasó fantástico. Y ha muerto de anciana porque el promedio de vida era más bajo, como era antes también acá, ¿no? Hace un tiempo atrás, 60 años ya era el periodo máximo de vida. Claro. Y eso se ha ido modificando. Ahora estamos ya a los 90. 80, 90, sí. Entonces eso ha ido modificándose en la medida en que va avanzando la ciencia, ¿no? No hemos llegado más allá todavía, ¿no? Sí. Esto es, yo vine a este museo hace 10 años, como te comenté, y nunca me voy a olvidar porque fue mi primera experiencia viendo una momia, se le dice momia andina, no sé si es el término correcto. Yo había llegado a Sucre por primera vez alguna vez vine de niña, pero te digo de adulta, vine a este museo, vi justamente estas momias y también el bebé de allá, y nunca me olvidé, o sea, fue algo tan impresionante para mí, primero por la forma ceremoniosa en las cuales se las envolvía, ¿no?
cómo se las ponía en sus ataúdes, ¿no?, de cerámica. Y después, bueno, fui a Cochabamba, hay otro museo allá, y vi unas momias similares. Y después, bueno, hablando contigo hoy día me dijiste que o sea, había un equipo de doctores, había un abogado, todos los estudios que han hecho con estos increíbles especímenes, ¿no? Bueno, lo que hemos hecho desde hace más de 20 años es organizar equipos interdisciplinarios en el Instituto de Investigación Antropológica y Arqueológica que dirijo. Porque nadie se las sabe todas, necesitamos de los demás, ¿no? Hay expertos en cada cosa y se las saben bien, así, ¿no? Claro. Y entonces hemos organizado varios equipos interdisciplinarios, entre ellos el estudio de las momias, por ejemplo, además que lo hemos hecho en diferentes ocasiones y con diferentes finalidades. Pero el estudio básico que hicimos en esta momia de la que estamos hablando, que corresponde a esta señora de 54 años, han participado equipos de médicos internistas, radiólogos, imaginólogos, microbiólogos, hasta un asesor legal, ¿no? Claro. Y así éramos cerca de 12 personas, me parece. Esto fue en 2006, algo por ahí, o 2002, 2003, por ahí, sí, fue mucho antes. Y lo interesante para la formación de equipos interdisciplinarios es que recurrimos nosotros a los profesionales que desarrollan sus actividades en la Universidad de San Francisco Javier. Tenemos muy buenos profesionales, no todos. Como en todo. Tenemos unos notables profesionales en diferentes áreas del conocimiento y los hemos invitado a participar y tienen una disposición pues de trabajar en un proyecto de investigación científica. Ellos presentan una vocación así entregadísima, pues, sorprendente y absolutamente desinteresada, porque no les pagamos nada. Lo único que hacen es aparecer en el libro, ¿no? Entonces, pero no solamente eso, porque en algunos casos hemos necesitado profesionales que no teníamos en la universidad. Entonces hemos recurrido a invitar a profesionales de diferentes áreas, además dentro de la ciudad de Sucre. Y todos han estado siempre dispuestos a hacerlo así, del modo más sin ningún interés económico, sino solamente participar en la realización y ejecución de un proyecto de investigación científica. Eso para mí es notable. Creo que es importante formar equipos interdisciplinarios. Por otro lado, en la Universidad de San Francisco Javier, bueno, ahora estamos mucho más avanzados en todas las áreas, pero los laboratorios que tenemos en esta universidad han estado siempre abiertos para colaborarnos y contribuir a los procesos de investigación que hemos seguido en las diferentes áreas, ¿no? Pero el trabajo no ha sido desarrollado solamente por nosotros en los equipos interdisciplinarios, porque hemos formado equipos interdisciplinarios con investigadores de otras ciudades de Bolivia también, claro, especialmente de Cochabamba y de La Paz, que donde también tienen un nivel de desarrollo en el proceso de investigación en estas ciudades y en universidades también, ¿no? Pero además también hemos estado en contacto y también en equipos interdisciplinarios con universidades del resto del mundo. Sí, eso es muy interesante. Por ejemplo, te voy a decir las más exóticas, aunque ahora ya no es exótica porque ahora hablamos de eso todos los días. De la Universidad de Tel Aviv hemos trabajado con cerámica, con cuerpos femeninos, por ejemplo, con una arqueóloga. O sea, las cerámicas que me estabas, similar a lo que me estabas mostrando, sí, de fertilidad, sí, ¿ya? Luego hemos trabajado con la Universidad de Varsovia, con ADN mitocondrial, sí, haciendo un estudio para ver cómo fue el proceso de desarrollo y de desplazamiento del hombre desde nuestros orígenes de hace más de 500.000 años atrás, ¿no? Donde nace nuestra especie, ¿no? Luego hemos trabajado con Berlín, con Bonn, de Alemania, con Francia, con la Universidad de París, con Londres, con la Universidad de Oxford, con la Universidad de Nueva York, con la Universidad de Pensilvania, Carolina del Norte, de Texas y otros varios estados de Estados Unidos. Por ejemplo, hemos trabajado con Tyler O'Brien,
que ahora es director, o era por lo menos hasta donde sé, director de medicina forense en el FBI en Nueva York. Pobrecito, imagínate en Nueva York. Con tanta diversidad genética que tienen ahí. Eso debe ser terrible. Debe ser terrible. Y bueno, y hemos trabajado también y además con los países vecinos, con Brasil, con Argentina, Perú y Chile principalmente, donde también hemos dado conferencias, cursos en repetidas oportunidades en los países vecinos, ¿no? Quiero preguntarte, entrando un poco más al corazón, porque obviamente hay una pasión muy profunda. ¿Quieres servirte agüita? No, está ¿Servita? bien, Ya. no te preocupes. Obviamente hay una pasión muy palpable. Desde que, bueno, hoy día te portaste muy buena gente conmigo, no tenías por qué acompañarme y enseñarme todo lo que me has enseñado. Te vi Pero curiosa. soy pues. Te vi curiosa y te vi medio ansiosa de saber un poco más. Sí. Entonces me acerqué y te expliqué que mi intención era explicarte una cosita. Sí. Pero me motivaste y seguimos y hemos acabado. Sí, yo no quería soltarte, cuando me dijiste me voy a ir, dije no se puede ir, tengo que seguir hablando con él. Pero lo que me ha fascinado de ti, bueno, para dedicarte a esto tienes que tener pasión, ¿no? Yo no creo que es como la música, no es algo que puedes simplemente estudiar porque no hay otra, ¿no? Hay una pasión muy palpable por lo que haces. Quiero entender la ramificación de eso, o sea... Porque no es solamente excavar, de encontrar, descubrir esa terrible palabra o explicar o enseñar. O sea, ¿cuál es la fuente, digamos, la célula que te hace despertar todos los días y que te mantiene en esta pasión de tantos años? La historia, porque tenemos una historia prehispánica y una historia que empieza desde la colonia. Podríamos hablar de la historia escrita y la historia no escrita. La historia escrita tenemos varias versiones que vienen desde que llegó la escritura con el sistema colonial. Pero de la historia no escrita, la historia prescriptorum se llama, que es el periodo prehispánico, siempre me llamó la atención y cómo hemos llegado nosotros a sobrevivir en este territorio y bajo qué condiciones y cómo ha ocurrido aquello. Y pues esa es la razón fundamental por la que he incursionado en esta área ya desde hace más de 50 años, ¿no? Y creo que lo he logrado bien. Estoy contento. Cuando eras niño. Hasta ahora. Hasta ahora. Porque luego van a refutarme, van a discutirme, van a aceptarme, van a seguramente, incluso en algunos casos, rechazar las cosas que he dicho, he publicado. Pero es mi parte, ¿no? Es lo que tú has, claro, tu aporte. Es mi momento, es el momento en el que es posible hacer estas cosas, ¿no? Cuando eras niño, a mí la música me escogió, yo siempre digo eso, a mí la música me vio, me dijo, es Tito para mí. Y de verdad que no ha habido forma de evitarla, ¿no? Claro. ¿Cómo ha sido para ti? O sea, me has dicho que tu madre ha sido la culpable de todo, ¿no? Pero ¿cómo, a ver, cuando eras un niño, te llamaba la atención meterte a la tierra, descubrir, o sea, sí, las piedras, los minerales? Sí, desde muy pequeño siempre quería ver qué había ahí atrás. Sí, de verdad. Salía al campo, a veces con mi familia, y había una colina y yo quería saber siempre qué había ahí atrás. Y creo que era una motivación importante del querer saber qué hay más allá, ¿no? Y eso es un ejemplo de que yo quería saber también qué había más allá de las cosas que teníamos en este museo. Porque este museo, además, yo vengo desde muy joven, ¿no? Así a visitar, a investigar. Todos los directores que me han tocado me han ayudado, me han apoyado, me han dejado ver y hacer todo acá. Y después he acabado trabajando acá, por supuesto, ¿no? Pero en todo esto, quien me ha impulsado mucho ha sido mi familia, mi papá, que me compraba todos los libros caprichosos que yo quería, y mi mamá, que me ayudaba a leerlos y a entenderlos y a empujarme. Y entonces he tenido la facilidad y además luego, muy joven, a los 24 años, era ya catedrático de arqueología en la universidad.
Ya conocía, ya yo daba conferencias desde los 19 años sobre el tema, así que es una carrera así de pura vocación, de puro deseo de saber qué pasó. Y ahora estoy contento porque creo que he interpretado más o menos el pasado o sea, la historia prehispánica de esta región de Bolivia, y tengo una versión sobre el tema, ¿no? Y he logrado llegar hasta ese nivel. Y como decía hace un momento, nosotros no somos sino devenimos. Todo lo previo es importante. He tomado todo lo que han hecho todos los demás y he tejido mi versión, ¿no? Tal vez esa sea la forma de interpretar la libertad, ¿no? ¿Alguna vez cuando has estado investigando un tema o cuando te has metido muy profundo a alguna obsesión, porque para hacer esto tienes que ser un poco obsesivo, creo que no me vas a refutar eso, para meterte en una cueva, para investigar, para obsesionarte años y años con un tema hasta que logres esa resolución? ¿Alguna vez has vivido alguna decepción en el aspecto de no encontrar lo que querías o encontrarlo pero decepcionarte? Sí, la vida del investigador en el campo de la arqueología no es muy sencilla, porque, por ejemplo, en una región acá, a unos 80 kilómetros de acá, que se llama Cainacas. Cainacas. Sí, es un cementerio Yura, y fuimos con toda la documentación suficiente para hacer el trabajo de la Federación de Campesinos, de las instituciones que habían entonces. Estoy hablándote de hace más de 40 años, ¿no? Y trabajamos allá 14 días, nos llevaron, nos dejaron con el equipo, subimos a la montaña y nos quedamos a trabajar durante 14 días. El día 14 aparecieron los comunarios, rodeándonos en las alturas, y un momento de eso todos bajaron y nos dijeron: ¿qué están haciendo? Y les explicamos que estamos haciendo un trabajo. ¿Pero por qué no nos han avisado antes? Nos habíamos equivocado de comunidad. Habíamos entregado la documentación a otra comunidad, no a la que era. Y fue una metida de pata. Entonces luego, un error. Sí, porque estando en el campo las cosas pues medio que son parecidas todas, ¿no? Pero es grave eso. Ya cuando teníamos que volver en horas de la tarde, al anochecer, aparecieron otra vez ellos armados de cuerdas, palos y piedras, y nos dijeron: no van a sacar nada de acá ustedes. Y yo dije, bueno, pues estaba con una pala de arqueología y por la ciencia y el conocimiento al combate, ¿no? Y más bien uno de los compañeros que trabajaba con nosotros, éramos un equipo de 4, hablaba quechua un poco y pudo comunicarse con ellos y acordó que se iban a llevar todo el material y que nosotros íbamos a volver con las autorizaciones para recoger el material. Y se llevaron todo nuestro material, lo que fue muy triste. Y les dije, y bueno, a través de él, de que no toquen, ni abran, ni nada, porque todo está embolsado, clasificado, claro, por piso estratigráfico, por unidad de excavación, todo un trabajo científico severo, ¿no? Claro. Y eso pasó esa vez, y esa fue una frustración. Después ya nos fue posible. Las cosas toman vida cuando se les ocurre. ¿Has visto? ¿Has visto que de la nada ha pasado eso? Es suficiente, nos vamos. Sí, qué chistoso. Sí, creo que es la frustración, la energía de esa frustración. Pero nunca recobraste. No, luego volvimos al lugar y volví, obviamente. Llegué al lugar, una sala de reuniones de los campesinos, respetable, bien sencilla, por supuesto. Y tenía una mesita allá al fondo, y entonces dije: ese es el lugar que representa la autoridad. Fui y me senté en la mesa de ahí adelante. Mis compañeros se quedaron en la puerta listos para escapar y tratar de ver para sacarme también en caso de que se presente violencia, ¿no? Y lo curioso, y me llama la atención hasta ahora, que los hombres se sentaban en los asientos, en unas bancas que tenían, y las mujeres se sentaban en el piso. Bien claro, diferente. machistas, así, ¿no? Sí. Y ellas no hablaban, los hombres sí. Y nos dijeron, yo vi eso, que había ese machismo. Y nos dijeron: no van a llevar estas cosas porque son de nosotros y no sé qué, se van a quedar acá y no van a salir, nos dijeron. Entonces yo les dije:
Bueno, yo soy hombre, tengo pantalones y he venido y he cumplido mi palabra con ustedes porque soy hombre de pantalones. No soy hombre con polleras, les dije a ellos. Eso les cambió a los machistas en ese momento. Se armó un revuelo interesante y dijeron, ya, van a llevar su material. Y fuimos a ver el material y estaba intacto. ¿No lo tocaron? No lo tocaron, ni abrieron bolsa alguna, nada de nada. Pero fue un instante crítico especial. Y como ese he tenido varios así De querer decepcionarte. de ir a ciertos sitios a intentar hacer el trabajo con todas las autorizaciones que correspondían, pero la comunidad no nos votaron. Sí, y eso ha ocurrido en varias partes, ¿no? La frustración en ese aspecto es porque, bueno, obviamente no puedes adentrarte en el tema, pero tampoco, eso se queda ahí, el mundo no lo ve, eso es lo que te frustra, ¿no? Ah, sí. Mis hijos me dicen, también tienes que escribir un libro sobre tus aventuras porque también son interesantes, no siempre tiene que ser medio un cuento así. Claro. Bueno, pero lo que te decía es que es frustrante ir con la intención de interpretar un concepto histórico o arqueológico en este caso y no poder hacerlo. Entonces, claro. Sí, ¿Alguna vez has querido dejar tu trabajo? ¿Nunca? Nunca he dejado, no. ¿Y nunca has tenido ganas? ¿No te has frustrado de eso? No, nunca. No, siempre he seguido de ver qué hay detrás de la colina. Toda la vida, sí, siempre. Incluso una pequeña casa de campo que tenemos acá en Ñucho, también encontró varios sitios arqueológicos en la zona, pero ya de modo personal, con mi familia, recoger puntas de flecha y hacer cosas así. Entonces, no, yo jamás, nunca se me había pasado. Es la primera vez que se me ocurre pensar que podría dejar. No, nunca. Bueno, como artista yo algunas veces, yo creo que es más común en los artistas, ¿no? Que queremos botar todo. Ah, sí, eso también pasa, ¿no? Cuando, por ejemplo, una vez fui a ver un sitio arqueológico que se llama Yanayana por la región de Tomina, Moscoya, y ahí teníamos un sitio que tenía unas estructuras mojocoya circulares de 12 metros de diámetro, más o menos, muy interesantes, además con paredes térmicas de doble pared, lo que era una tecnología interesante como la de Chiripa en el lago Titicaca. Y llegué al lugar y habían estado haciendo un camino por el sitio. Y yo estaba solo con mi chofer. Y lo que hice fue, me paré delante de los tractores solo, sin nadie más así. Y dije, no van a avanzar. Y que venga el jefe, así yo me senté y me quedé ahí hasta que venga el jefe para decirle que este es un sitio arqueológico, es patrimonio del Estado boliviano. Porque podía haber pasado con un tractor también, si querían, ¿no? Sí. Esa mentira. Has dicho, y bueno, también hiciste un revolú de lo que pasó con la pintura rupestre, ¿no? Eso es bien importante hablar. Pero primero que el caballero han hecho toda una réplica de esta cueva que encontraste del Puma Machay, y es hermosa. O sea, yo realmente me quedo impresionada porque, claro, yo quiero creer, porque además soy imaginativa, soy artista, ¿no? Y son como, quiero creer que han visto seres de otros planetas, ¿no? Porque estas pinturas son impresionantes. Hablando de que está echado ahí en el sembradío de papa, o puede ser un hombre mirando las estrellas, no sabemos, ¿no? Pero bueno, han hecho una réplica maravillosa que te ha tomado mucho tiempo y resulta, contá cómo pasó esto, que se robaron una parte de esa cueva. Pues fue muy interesante porque en la cueva de Pumamancha como es arenisca, y la arenisca formada por plegamientos inclinales, es decir, que la arenisca se formó y se elevó y formó paredes, era horizontal y formó paredes horizontales con los desplazamientos de las montañas del frente. Eso más o menos cuando se formaron los Andes, ¿no? Hace 10.000 millones de años, ¿no? Pero la arenisca tiene una característica, como es una roca sedimentaria, entonces puede ser muy dura en partes y puede ser muy blanda en algunas otras. Pero lo interesante de la arenisca es que forma placas
una placa y otra placa de roca dura y otra blanda y así sucesivamente. En ciertos casos, a veces las placas son muy gruesas, ¿no? O incluso no se las puede distinguir. Pero en el caso de Pumamarche estaba formada por este tipo de placas y en uno de los extremos de las pinturas rupestres había un motivo antropomorfo muy particular, con un penacho particular y con 6 dedos en las manos y en los pies también, en color negro y yura. Y La cabeza es así como, es así abierta, ¿verdad? Es como no sabes si es una cabeza o... es un círculo es un con círculo. un círculo superior, Sí. que es una especie de penacho, adorno, un Sí, sombrero, no se sabe, vaya sí. un adorno, vaya uno a saber. Pero eso fue robado, metieron unas palancas de estas placas y se robaron la pieza. Y entonces yo me enteré de aquello y llamé a una conferencia de prensa. Me colaboró un amigo prefecto que había entonces ahí y vino toda la prensa de Sucre, asentada en Sucre, y de Bolivia también. Hice la conferencia de prensa denunciando el robo de la pintura rupestre y tan interesante fue el apoyo de la prensa boliviana entonces, que Presencia, un periódico tabloide que no lo has llegado a conocer. Sí, que me has dicho que era grandote. Era grandote, sí. Sacaron en toda la primera plana una fotografía del motivo robado, a colores además, fue sensacional. Y así en toda la otra prensa, hasta la prensa Camba se metió en el asunto. Claro, es que es muy ofensivo. Cochabambina, Sucrense, de La Patria, todos los periódicos publicaron y también publicaron los medios de televisión, que creo que entonces eran blanco y negro todavía. Y llegó hasta Le Monde. Y llegó, pues parece ser que llegó muy lejos, porque, eso te comenté, es una historia graciosa, porque aquí en la sala estaba un caballero francés y me dice, yo usted lo conozco. Yo le digo, no, yo no he estado en París, se está confundiendo. No, yo lo he visto en el periódico Le Monde denunciando el robo de esta pintura. Entonces se replicó en la queja que hice tan intensa sobre este tema. Pero ese evento fue interesante porque transmitió a la población la información de que estos sitios que aparentemente están solitarios en una montaña están siendo investigados y están siempre siendo observados por investigadores, científicos o visitantes incluso, ¿no? Entonces, lo que normalmente ha pasado es que las comunidades han tomado importancia y le han dado valor a estos sitios y ahora generalmente los conservan y cuidan ellos. Y la población también va y se acerca y ya no hace cosas, ¿no? Claro. Aquí estuvo Anita, que ama a Juan, digamos, ¿no? ¡Qué barbaridad! Yo he visto, cuando tuve la gran dicha de poder visitar Egipto y fui a todas las tumbas y todos los templos, pero habían algunos templos que y lugares sagrados que yo no podía creer, no tenían la protección. Estoy hablando antes del Egyptian Spring, de la primavera egipcia, ¿no? Claro. Antes, aún hasta el museo, el museo de Egipto, muy mal cuidado, o sea, una cosa impresionante, yo no podía creer, ¿no? Ahora debió cambiar, pero en los templos tú podías tocar las pinturas en las paredes, o sea, yo fui en Ramadán, donde ni siquiera había tanta gente, ¿no? Vaya. Pero pues, o sea, aquí, por ejemplo, en este museo se nota que hay mucha seguridad. Yo agarré hoy, no podía prender la luz, fui y me he hecho reñir con la señora. ¿Dónde está tu boleto?, me ha dicho. Es importante porque ese robo es una pérdida para todos, no solamente para Bolivia, para Latinoamérica, para es todo el mundo. patrimonio del hombre, ¿no? Es pues. El patrimonio cultural del hombre. Y bueno, lo que tenemos que hacer es pues cuidar nuestro patrimonio. Es lo que fuimos, parte de nosotros, ¿no? Eso es lo importante. Hoy me ha impresionado también mucho el estudio que han hecho, bueno, la reestructuración de las caras de los cráneos. El proyecto de reconstrucción facial. Sí. Esta cuestión de los cráneos ha existido en otras culturas también, particularmente en África, según lo poco que sé. No, la deformación de cráneos es una práctica común en el hombre.
Los más antiguos de los que tienen referencia son en China y tienen 12.000 años de antigüedad. China. Sí, en Ya. China. Y se han replicado en todo el mundo. Cuando hacíamos el proyecto tratamos de ver en qué lugares todavía podía practicarse. Ya. Y encontramos que hasta principios del siglo XX, en la zona de Montpellier, en Francia, Montpellier. en Francia, sí, se hacía deformación craneana todavía. O sea que la deformación craneana es ha sido siempre una actitud humana, como el asunto de estirarse el cuello, como el asunto de empequeñecerse los pies, los chinos, Claro. para ser más hermosos y más bellos, como los Abrir- agujitos sí, te iba a decir, de los agujeritos oídos. para los aretitos que te hace tu abuelita antes de que nazcas, o más bien luego de que has nacido, y así pasa en todos los casos. Y ahora los chicos pintan sus cuerpos, ¿no? Claro, los y se están meten pintando. cosas dentro, en fin. Entonces, ¿Y tú sabes por qué paró esta práctica? la deformación craneana... ¿O no se sabe? Supongo que hay mucho sufrimiento de la persona que es objeto de deformación craneana, porque el sombrero amarrado que se hace para la deformación craneana vertical, anular vertical, se hace con cuerdas o un gorro especial que tiene que presionar. Un niño después de haber nacido, y solamente se puede hacer desde que nace el niño, o la persona desde que nace hasta los 3 años. Después no se puede hacer la deformación craneana. Entonces son 3 años de sufrimiento intenso y de presión continua. Seguramente por eso es que no se ha continuado con esa tarea. No hagas carita tan fea. No, pues, es que la verdad Te es está que... dando miedo, Claro, sí, pues, sí. porque realmente es una práctica cultural, como tú mismo, o sea, no es como que la persona escoge, ¿no? Pero al mismo tiempo se ha hecho tanto. Y bueno, yo pensé que eran pocas las culturas, no pensé que era en todo el mundo, la verdad. Yo había visto algo en África y otras cosas, y pensé que era más también de Sudamérica y de México, pero yo pensé que era también una cosa de estatus, y es lo que más me ha gustado que tú me digas, que no era solamente estatus, sino era una cuestión de belleza, no esta cuestión del ego humano, ¿no? También el sufrimiento. Sí, hemos visto, hemos observado, hemos encontrado dentro de los procesos de investigación múltiples que hemos tenido, cráneos con deformación que tenían un ajuar funerario importante, y también cráneos con deformación que tenían un par de vasijas, una para líquidos y otro para sólidos, o sea, un plato y una copa, digamos, ¿no? Claro. Nada más. Pero había otros que tenían un ajuar funerario pues con media docena de cosas o 2 docenas de cosas, así, que seguramente era gente que tenía mejor cantidad de recursos, ¿no?, que el otro. Entonces nos hace creer que la deformación craneana no era para marcar al individuo en su clase social como socialmente más importante, o un religioso especial, o alguna característica de esas que se suele encontrar cuando no se entienden bien las cosas, ¿no? Creemos que la deformación craneana ha sido por razones estéticas, como los agujeritos de tus orejas, como los tatuajes que se hacen los jóvenes, toda una espalda tatuada con águila. Eso debe doler. Duele mucho en la espalda, Sí. sí me han dicho. Sí. Yo me quiero hacer uno. No, no lo hagas. Pregunta a tu mamá. No, mi mamá me va a decir que no. Sí. De verdad tengo una, Dios, te voy a mostrar. Sí, Justamente. eso que decir a tu mami. Me gusta mucho el tatuaje, no sé por qué. Pero ¿habían tatuajes antes o no? Pues sí, han habido tatuajes, ¿no? Es más, así era tradición en el ejército boliviano, tatuarse el nombre del regimiento al que se pertenecía en la mano, justamente en la izquierda, y de cierta generación, ¿no? Creo que viene desde el Chaco. Ya. Y tal vez viene de antes, ¿no? El tatuaje es Claro. O sea, el asunto de formar la naturaleza es parte inherente más bien es parte de la voluntad y capacidad de comprensión que tiene el hombre de sí mismo, ¿no? Y se siente más estable, En control. con menos TOC, como decías hace rato, con menos trastornos obsesivos compulsivos, quizás. Me ha encantado escucharte hablar de nuestra cultura, o sea,
de los incas, por ejemplo, ¿no? Bueno, que los incas no eran la cultura, era la estrata de estatus. Pero, ¿cómo has encontrado tú que eran los incas, ¿no? O sea, a diferencia de todo lo que muestran en el mundo, tú que has estudiado tanto esto, o sea, ¿era gente violenta, no violenta? Las leyes que los regían, El los proceso de sacrificios. expansión de los incas en esta región no ha sido violento, no ha sido agresivo, ha sido de concertación con los grupos regionales. Es más, los incas introdujeron sus deidades, pero respetaron las deidades de la zona. Acá en Chuquisaca, por ejemplo, los incas no han introducido su cerámica, que es lo primero que se hace. ¿Por qué? Porque la cerámica que teníamos acá era Yampara y era buenísima, ¿no? Entonces no había necesidad de introducir la cerámica, no hay cerámica inca acá. Luego, lo que los incas, dentro de su estructura geopolítica de ocupación de este territorio, utilizaron 4 argumentos. El agrícola, porque trajeron algunas nuevas tecnologías para la explotación agrícola y de conservación de alimentos. Las colcas. Las colcas, Las trajeron colcas. los incas, sí. Ya. Luego... Perdona mi ignorancia. Quiero hacerte una pregunta. Yo soy muy ignorante en esto. O sea, es más curiosidad lo mío. El Inca, digamos, no era o quechua o aymara o lo que fuese. El Inca realmente era una estrata de poder que podía ser quechua o aymara o de no, diferentes. eran quechuas. Eran quechuas Sí, particularmente. sí. Entonces la colca es quechua, porque yo he visto colcas en Cochabamba, por eso me confundo. Sí, claro. Ok, entonces, pero eran quechuas con mucha plata. Colcapirgua se llama. Claro, Sí. pero eran quechuas con mucho dinero, mucho estatus, ¿o no? Bueno, lo que hicieron en Cochabamba se justifica esa cantidad de colcas que hicieron en Colcapirgua, que han sido destruidas una gran parte, lamentablemente, como en todo lado. Parece ser que estaban como las pampas de Cochabamba son muy productivas, siempre han sido, y antes quizás más, y antes quizás más. Entonces, lo que se hizo para sus procesos de expansión es almacenar alimentación para alimentar a sus tropas, ¿no? Es la razón por la que entendemos que lo de Colcapirgua, porque son más de 400 silos, ¿no? Sí, y son enormes. Acá en Chuquisaca tenemos una cadena de colcas que va hasta la zona central del departamento de Chuquisaca. Había un sitio que era el más grande que tenía 171 colcas. Ahora quedan 41 que está cuidando el municipio, ¿no? Pero te decía que la parte de desarrollo agrícola es una parte que introdujeron los incas y se acomodaron a las versiones regionales que tenían sobre la tecnología. Luego instalaron sus puntos, los incas, las alturas como sitios religiosos. Tenemos Arabate, Quiquijana, Canchón Punta, y así unos 4 o 5 sitios que son realmente importantes, ¿no? Por otro lado, instalaron sitios administrativos, varios sitios administrativos, y ahí hicieron una capital en esta región que se encuentra muy próxima a Sucre. Se encuentra a 8 kilómetros, 10 kilómetros de Sucre. No voy a decir dónde porque los buscatesoros son terribles. Sí, yo sé. Van a buscar monedas. Yo sé. Qué tontos, ¿no? Del periodo prehispánico, sí. Monedas del periodo prehispánico. Sí, a ver. Para los que no saben qué son, porque hay varias personas que no son de Bolivia, que, bueno, tu público un poquito que no es muy Bolivia sapiente, ¿qué eran las colcas? Por favor, explica. Las colcas son silos donde se almacenan los productos agrícolas que se obtienen dentro del proceso de producción, que tiene que ser necesariamente organizada para poder hacer los silos, ¿no? Entonces, y además colectiva. Por eso es que los silos siempre están agrupados. El más pequeño que tenemos a unos 100 kilómetros de acá tiene 39 silos, por ejemplo. Y casi siempre los silos están en una pequeña colina para que reciba una brisa constante para mantener los productos que se iban a depositar. Y los productos que se depositaban en medio o dentro eran dependiendo de la zona, ¿no? En esta zona, por ejemplo, se depositaba maíz, calabazas, los productos de la zona, ¿no? Y además el sistema de depósito
Los silos son edificaciones cónicas que tienen una altura, un diámetro de alrededor de 3 metros Sí. y una altura de también unos Como 2 pisos. 3 metros de alto como mucho, y con techos cónicos, posiblemente de plantas de la región, y ahí dentro se depositaban los alimentos que servían para, para almacenar la producción, como dijimos, pero ese almacenamiento era para contribuir a los trabajos comunales, por ejemplo, construcción de caminos, que los incas tuvieron una red de caminos Claro. bien grande, ¿no? El Capañán, y también cualquier otro tipo de actividad colectiva, o también actividades militares, ¿no? Porque además de establecer los silos, los incas también establecieron los sitios ceremoniales, como dijimos, principales, sin anular a los regionales. Eso es bien extraño. Eso es muy lindo, ¿no? O sea, es una conquista concertada, ¿no? Sí, es casi no te quiero creer. Es una concertación para tomar territorio. Y luego tenemos los sitios administrativos, que hay varios sitios, el importante está próximo a Sucre y los demás están distribuidos hasta el centro de Chuquisaca. El más distante se llama Tapiri, que está a unos 450 kilómetros de acá. Y alternativamente a esto, en la franja central de Chuquisaca se han establecido 9 fortalezas militares. Toroncota, Pampas del Carmen, Aquío, Cuscotuyo, Tapiri, y es una larga cadena, Incahuasi, son fortalezas militares. La razón por la que se unieron los incas con los Yampara, porque se encontraron con los Yampara, fue debido principalmente a la presencia de los al constante ataque violento de los guaraníes. Los guaraníes no pasaron de la escala, se quedaron entre el formativo y los cazadores y recolectores, pero eran excelentes militares. Hasta en tiempos de la República han hecho problemas acá. Entonces, los guaraníes eran siempre ¿cómo te diría? Generaban un constante temor de que los podían atacar en cualquier momento, especialmente en las temporadas de producción final agrícola, ¿no? Ya. Para tomar sus productos. Y no solamente eso, sino también el intercambio genético y esclavos, ¿no? Entonces, los guaraníes eran unos militares fantásticos. Voy a salirme un poco de lo arqueológico y vamos a ir a la colonia. Vamos, por favor. Sí. He visto por primera vez, pero discúlpame, repito, porque va con lo que estás diciendo, esa estatua hermosa en la Casa de la Libertad de ese guaraní, no me acuerdo el nombre, era un gran guerrero. Sí. Y creo que es una de las pocas que realmente habla de esos guerreros, ¿no? Sí, yo tampoco me acuerdo su nombre. Es ahorita. difícil, yo hice una publicación, es difícil, su nombre es difícil ya. Pero los guaraníes eran así y eran un peligro constante eran tan hábiles estos guaraníes que a una población la podían proteger y cuidar para que no se la destruya ni se la cuidaba. Y a las otras se las destruía, se tomaba sus cosas, pero a las otras. Y eso es lo que estaba haciendo, era guardar ese sitio para los malos tiempos. Cuando las cosas se ponían feas, entonces ¡pum!, se iba y se tomaba aquello. Estratégicos eran estos morir. militares guaraníes. Y los militares guaraníes han hostigado hasta la colonia. Hay una historia muy simpática en los años 1630, por ahí. Está documentado por una crónica. Padilla, que se llamaba La Laguna, llegaron los mercedarios e instalaron su iglesia de la Merced. Padilla está a unos 300 y tantos kilómetros. Y instalaron su capilla de avanzada, ¿no? Los mercedarios.
Y un domingo los fueron a misa, todos, había mucha población hispana en el lugar porque son unas pampas con producción agrícola importante también. Siempre los campos de cultivo han tenido una población importante, las pampas en Chuquisaca. Por dada la orografía del departamento es bien accidentada, o se produce alrededor del lecho de las quebradas y los ríos, o en las pampas de modo más vigoroso, ¿no? Y bueno, Padilla entonces en un domingo fue atacada por los chiriguanos y se entraron a la iglesia cuando todos estaban desarmados, las familias enteras, mataron a todos los hombres, a las mujeres mayores también, se llevaron las jóvenes y a los niños más grandecitos también los llevaron para esclavos, a las mujeres para intercambio genético, y eran unos estrategas fantásticos, ¿no? Esa acción que se dio en la Merced en Padilla, se la puede observar el temor que dejó los mercedarios acá, porque si tú te fijas, la iglesia de la Merced acá es almenada, o sea, como fortaleza, con esta formación para arqueros, ¿no? Sí. Entonces, cuando tenían misa, los mercenarios tenían arqueros dispuestos ahí, aquí en la ciudad de Sucre, porque les quedó el trauma de lo que pasó en Padilla, ¿no? Claro. Entonces, los guaraníes eran un grupo hostigador y militares muy hábiles que participaron, hostigaron hasta en tiempos de toda la colonia acá. En el Cerro Ricasica, acá hemos encontrado restos de cerámica guaraní, que es una cerámica de muy baja calidad, ¿no? De muy bajo proceso de desarrollo, pero han sido muy importantes. Y es por esa razón que los incas instalaron, los incas instalaron esa cadena de fortalezas, ¿no? Y hay una en la que con la misión finlandesa identificamos la fortaleza de Cuscotuyo, y hay una muralla defensiva con unas ventanitas, y todavía en las ventanitas encontramos balas de honda listas para combatir. Así fue sensacional, emocionante. Hoy día me mostraste. ¿Cómo no vivir esas cosas? Es increíble, es increíble, sí. Es increíble además apreciarlo, ¿no? Porque me encanta esto mucho también del trabajo que haces y del trabajo del científico verdaderamente evolucionado, es que no es partidario, o sea, es parte de la historia. No es como que tomas de un lado. Yo sé que debe ser imposible no tener un artefacto favorito aquí. De seguro tienes uno. Claro. Claro, yo nunca te voy a preguntar qué es. Y no es uno, son varios. Sí, pero al final no es que tú ves la historia de la humanidad tergiversada por ese amor, por ese específico artefacto, ¿no? O sea, ver los dos lados, entender la historia, el cuento detrás de todo. Lo que me sorprende es cómo nosotros, el hombre, hemos sido capaces siempre de ir resolviendo la problemática de la supervivencia, o sea, darnos la posibilidad de vivir. Y eso es sorprendente. Y eso puedo observar en cada uno de los periodos de nosotros, el hombre, desde el formativo, desde que éramos cazadores y recolectores, se da ese concepto y sigue arrastrándose, y seguimos arrastrándolo ahora, ¿no? Siempre que no aparezcan los israelíes y los palestinos acá, o los yanquis haciendo alguna barbaridad. Esa parte vas a borrar. No voy a borrar, voy a publicar. Esto no se borra, tengo que publicar. Muy bien. A ver, ¿y no me quieres decir uno de tus artefactos favoritos? ¿O te sientes mal como hablar mal? No tengo un artefacto favorito como mencionas tú, pero sí hay algunos que me llaman mucho la atención. A ver. Entre ellos hay, por ejemplo, un cráneo con deformación anular. Los de acá. Está en el que hemos hecho reconstrucción facial. Sí. Por sus características tan particulares del cráneo y su nivel de perfección que tiene en sus rasgos este hombre, y que responde a las características del hombre andino. Entonces eso a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque por el cráneo, por las características... o sea, no esperabas que sea así. Porque hay una especie de cifra áurica en su rostro, ¿no? O sea, hay un equilibrio perfecto en ese rostro, y te vas a fijar. Sí, he visto varios. Pero aparte de eso, como ya hablamos, también toda la cerámica mojocoya me impresiona mucho. Yo sé, hablas de esa cerámica impresionante. La cerámica mojocoya es
significa mucho, porque el libro de la arqueología es la cerámica, porque no había la escritura. Entonces, a través de la cerámica podemos ver los niveles de desarrollo que se han dado en las formaciones sociales. Y los niveles de desarrollo en la cerámica, pues se expresan cómo han sido en los otros procesos, ¿no? Y el haber llegado a ese nivel de desarrollo científico en la cerámica, o el haber llegado a este nivel de la trepanación, su neurocirugía, Eso es una locura. A saber qué cosas nos hemos perdido que no han quedado registradas. Han debido haber astrónomos, han debido haber músicos, han debido haber filósofos, claro, pero no ha quedado por el poetas, claro. Y cocineros, en fin. Entonces, todo porque el hombre evoluciona así, ¿no? Va modificándose, va aprendiendo y asume esas funciones. Y es en todos los campos. No puede ser solamente buen ceramista, sino también habían buenos cocineros, ¿no? Y habían buenos médicos, con toda seguridad. Pero no ha quedado registro escrito sobre eso, ¿no? Entonces solamente quedan los testimonios y los contextos. Por eso es que una excavación arqueológica tiene que desarrollarse con toda la meticulosidad posible, porque, para empezar, se traza vamos a hablar de un ejemplo hipotético, 2 metros cuadrados de excavación. La primera capa, porque generalmente la primera capa es dinámica o reciente, entonces se establece, depende del sitio, un margen de 10 o 15 centímetros para excavar. Eso se hace con espátulas y broches. Es un trabajo muy lento. Además que todo lo que se va encontrando se va registrando gráficamente, fotográficamente, y cada balde de tierra que se saca se cierne en 2 niveles, 1 centímetro y 1 milímetro, para ir seleccionando los materiales que puedan presentarse. Luego, ya entrando a ese nivel, se hace una observación del terreno y se ve que hay secuencias, acumulación de tierras por pigmentos o colores, o tipos de tierra también. Entonces ya la excavación ya no va por centímetros, sino va de acuerdo al estrato. Y entonces se va excavando hasta ese nivel, porque ese nivel de acumulación significa un periodo. Y así sucesivamente hasta llegar al nivel estéril, que es el nivel donde ya no hay participación humana. Y a través de toda la información que se obtiene de este pozo, es posible hacer una lectura de cuáles fueron las condiciones de supervivencia que tuvo ese grupo, wow. cómo lo hicieron, cómo resolvieron su problemática de supervivencia, ¿no? ¿Tú dirías que tu tribu, tu grupo favorito son... perdón. No, formación social. ¿Tu formación social favorita son los de esta No, todos, dime la verdad. Todos son fascinantes. No, los Yampara tienen otro tipo de cosas, que son las 2 formaciones sociales más importantes de la zona de los valles bolivianos. Los Yampara tienen una capacidad subjetiva en la decoración de su cerámica que es sorprendente, ¿sí? Es sorprendente. Ahora los Mojocoya presentan otra característica interesante en su decoración y la división de campos decorativos en su cerámica, en que manejan mucho los 3 unidades. Ellos pareciera ser que tenían otra estructura mental para comprender en tres, no en 2 como nosotros, porque nosotros somos negro-blanco, noche-día, 0 y 1, ¿no es cierto? Ellos parece que andaban en 3, vaya uno a saber, pero es muy difícil, no vamos a saber posiblemente nunca eso, a no ser que la ciencia tal como vaya desarrollándose, y a qué llegaremos todavía y veremos qué es lo que ocurre. Ahora estamos dejando como solamente un substrato para que se prosiga, ¿no? Es lo único que podemos hacer siempre, ¿no? Tengo mucha curiosidad de preguntarte, vamos a tomarnos un descansito, pero tengo mucha curiosidad de... Tenemos que... Un poquito, sí, ¿no? Porque nos se va a cerrar. La presencia de Dios o de lo espiritual en tu vida y en tu trabajo, ¿tiene relevancia? ¿No? No mucho, porque soy un científico racionalista y no creo en verdades últimas y finalistas. No quiero decir ateo, porque eso también es una juntucha, ¿no? Sí. Entonces, pero soy un científico y tengo que encontrar los fundamentos de... No hay verdades últimas y finalistas como ocurre en la religión, ¿no?
Entonces, no tengo opinión al respecto. No, es hermoso, es hermoso. Pregunto, y para cerrar este podcast, porque en Incallacta había la parte, bueno, cuando yo fui a las ruinas, y tú has trabajado ahí, había la parte del estudio de los astros, ¿no? Lo que es la... Astronomía. Sí. Y bueno, hay varios lugares así, en todos los lugares. Sí. ¿Y qué opinas de eso? O sea, ¿por qué esta Pues ciencia. Ciencia, astronomía. Claro, la interpretación de los astros y el cielo. Además que el cielo y los astros así es como el sol y la luna, que en el día tenemos luz amarilla y en la noche tenemos luz clara y luna llena, ¿no? Blanca. ¿Sí? Entonces, y esas condiciones, por ejemplo, la luna genera en el océano las mareas, por ejemplo. Claro. ¿No es cierto? Claro. Y el calor del sol genera, depende de cómo se da, las lluvias, por ejemplo, ¿no? Y el que crezcan las plantas y la fotosíntesis y el eutropismo y todas esas cosas. Así que interpretar y conocer el cielo que se está observando también era parte de la naturaleza, pues, ¿no? ¿Y qué más? Sí, para mí eso es lo más espiritual. Ahora estudiamos el cielo y estamos cada vez más lejos, y el universo que teníamos hace 20 años ha crecido muchísimo ahora, ¿sí? Y hasta ahora sabemos también que el origen de la vida, hasta ahí sabemos ahora, que el origen de la vida pues es la unión por condiciones térmicas de cierto tipo de proteínas y aminoácidos, ¿no? Y en realidad nosotros somos polvo de estrellas. Y si nos preguntamos cuántos años tienes 13.800 años. A mí me encanta esa definición de los seres humanos. Yo siempre he sentido, a mí me encanta eso. Hay gente que se muere cuando se dice eso, pero las estrellas para mí han sido el principio de todo, ¿no? Y quién sabe qué está detrás de eso todavía. Claro. Tenemos que cerrar porque... Sí, vamos a cerrar. Tenemos 15 minutos. Sí, más bien, estamos aquí solos, nos van a Y botar. vamos a desmontar todo. Agradecerte por tu tiempo, por tu apertura. Por favor, vengan al museo. Yo voy a poner todos los datos en la publicación. Hay varios libros que se han escrito con tus equipos, con las historias y con todo. Dice que vas a escribir un libro con tus cuentos. Te agradezco mucho. Eso quieren mis hijos. Sí. Y Yo todavía no sé. Eso es lo que te digo. Muchas gracias por tu trabajo, por tu amor, por tu obra, A ti, que nos hace muy bien a todos. Tan simpática. Sí. Ha sido amor a primera vista. Ha sido amor. Sí. Estoy cantando una ópera en diciembre en la Casa de la Libertad. Ajá. Por si acaso, tienen que venir toditos. Te vi y me llamaste la atención y pareciste muy interesante. Estaba curiosa. Y como estabas tan curiosa, quise mostrarte una cosita, pero después continuamos y acabamos Sí, haciendo y esto. gracias, pero esto es un honor. A la gente le va a encantar. encantar conocerte y saber de este trabajo. Este museo es increíble, gracias. Chaucito. Gracias. Nos están votando ya. Sí, tenemos 80 años, somos antiguos. El museo. Desnuda. Lengua desnuda. Lengua desnuda. Lengua desnuda.